la prédica, porque va a hablar de quién es Jesús. Y empieza. Pongan atención porque esto va a estar muy interesante. Inclusive escogí diapositivas o dibujos que utiliza mucho uno en la escuela dominical, porque son muy dicientes. Entonces dice el primer versículo. Dice, Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. Entonces vamos despacio. El que está escribiendo esto es, asumimos que es Pablo. Yo asumo que es Pablo. No soy partidario de eso. Y pues Pablo es hebreo y le está hablando a otros hebreos. Entonces, entre hebreos se entiende. Cuando le dice, en otros tiempos le va a nuestros padres los hebreos. Por medio de los profetas que nos mandaron a nosotros los hebreos, es decir, a los israelitas. Está hablando de eso. Acuerda que el libro se llama Hebreos. Y le está escribiendo a hebreos, pero le sirve a usted y a mí. Aunque eso es para que usted pueda entender cuando dice en otros tiempos nuestros padres. ¿Quiénes? Ellos dicen, mi padre Abraham, Isaac y Jacob. Ah, padres de ellos, de toda la cultura israelita. Ah, ya claro. Y los profetas, Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Ageo, Zacarías, todos ellos. Ah, ya, claro, en otros tiempos. Dios, ¿quién? Dios, papito Dios. Entonces empieza diciendo Dios. Y lo primero que reconoce este libro es Dios. Así que uno podría hacer una prédica solo con esa primera parte. Dios, vamos a hablar de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es el creador del universo, del cielo y de la tierra. Dios de este pueblo de Israel, pero también Dios y Padre de nosotros. El majestuoso, el que dijo, hágase la tierra, hágase los mares, háganse los animales, la vegetación, el dueño al que todo le pertenece. Solo para hablar de Dios. Y ahí nos gastaríamos eternidades de tiempo solo de hablando de eso, de esa primera palabra. Vamos a la segunda, que muchas veces, la segunda frase, muchas veces, no lo hizo ni una, ni dos, ni tres, muchas veces, y de distintas maneras. A unos les habló por sueños, a otros les habló por visiones. Ya lo vimos en el Antiguo Testamento. Aquí está hablando de esta primera parte del Antiguo Testamento, que ya hemos visto. A unos les habló por visiones, a otros les habló por sueños, a otros les habló con voz audible. Acuerda, Daniel le hablaba en visión, le habló en sueños. A José le habló en sueños. A Moisés le habló audiblemente, con voz. A Gedeón le habló con la voz. Entonces, por eso dice, y de distintas maneras. ¿Cuáles eran esas maneras? Hablaba ¿qué? En sueños, por visiones, o con voz audible, o mandaba a los profetas. Ahí también dice, o por medio de los profetas. Entonces llegaba Isaías, Jeremías. Dios me manda a decirles a ustedes, pueblo de Israel, pueblo hebreo, tal cosa. Ah, hola, sí, ¿no? Eso es lo que dice el versículo 1. Dios, que en otro tiempo, muchas veces y de distintas formas, le habló a nuestros padres. Entonces vamos a hacer esa pequeña breve historia aquí para que podamos verla. El que fue el papá de los edomitas y que vendió su progenitor por un plato de lentejas. Muy bien. Esaú. Gracias. Esaú. Entonces ahí empiezan los patriarcas. Vean. Abraham, Isaac, por aquí está Jacob. Y resulta que Jacob, aquí dice, y sus 12 hijos formaron las tribus de Israel. Y aquí se formó el pueblo de Israel. Y después esos fueron llevados a Egipto. Aquí está José llevándolos de ahí, los puso en Egipto. Y allá estuvieron, ¿cuánto? 430 años esclavos. Entonces, allá empiezan los patriarcas, donde dice, en otros tiempos habló a nuestros padres. ¿A qué padres? Abraham, Isaac, Jacob, José. Y aquí seguimos abajo. Después aquí salen de la esclavitud de Egipto.
¿Cuánto duraron allá? 430 años. Ahí estoy haciendo una línea de tiempo, ¿no? Entonces, después allá estando en Egipto, ¿a quién mandó Dios? Vean ahí la flechita, a Moisés, a liberar al pueblo. Entonces cruzan el Mar Rojo. Y todo eso, lo que se dio allí es lo que ellos celebran como la Semana de Pascua, que hoy en día la siguen celebrando. Para ellos esa es la fiesta más importante, para los israelitas. Esa salida del Mar Rojo, esa Semana de Pascua. Entonces los israelitas son liberados ¿por quién? Por Moisés. Y allá en el monte Sinaí le da a Moisés, que vean, ahí está la tabla de los mandamientos, más toda la ley de Moisés, que eran 613 mandatos. Y vean, y entonces de Moisés dejó encargado ¿a quién? Porque a él no lo dejaron tocar la tierra prometida, a Josué. Véanlo aquí contento. Ay, yo soy el de la tierra prometida, muy bien. Y Josué fue el primero que gobernó al pueblo de ¿qué? De Israel. Después de Josué, entonces vinieron los famosos jueces, que entre esos jueces, ¿a quién vimos en estas últimas prédicas? A Gedeón. Gedeón fue uno de estos jueces, de esos que están ahí. Escoja el que más le gusta, que es más chinito. Este tiene cara bonita, ese era Gedeón. Muy bien, ¿qué hizo el Señor después? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Entonces después de los jueces, ellos dijeron no queremos jueces, queremos rey, queremos rey. Entonces aquí está, véanlo a Saúl ahí todo sobrado. ¡Ah! El primer rey. Ese fue el primer rey de los judíos, Saúl. Después a Saúl, ¿quién lo sucedió? Ahí sigue, David. Y David hizo los planos que le ordenó Dios para construir el templo, pero él no lo construyó su hijo, y aquí dice Salomón. Véanlo, bien pinta y todo, porque el hombre tenía los mejores vestidos. Salomón construyó el templo. Y tuvo dos hijos Salomón, Roboán y Joroboán. Y véanlo, estos, no, ¿cómo así? No, que usted va a ser el rey porque es el mayor. No, fregues, que sí, que eso dice la tradición. Pues no. Y se dividió el reino. Entonces Israel se dividió en Israel del norte, que lo llaman rey Israel, y el del sur, que lo llamaban el reino de Judá. Entonces se dividieron en eso. Arriba la capital era Samaria, abajo la capital era ¿qué? Jerusalén. Y arriba los de arriba tuvieron sus profetas y los de abajo también sus profetas. Y Dios le hablaba de todas formas a todo el pueblo de Israel a través aquí ya de los profetas. Antes le habló a través de ¿qué? Vean, de Salomón, que escribió los proverbios, de David, que escribió muchos salmos. Entonces escribían eso. Más atrás vimos que ¿quién? Con Moisés, el libro de Josué, el libro de los jueces, y le hablaba así a su pueblo. ¿Sí lo ve cómo le hablaba? Así como dice el versículo 1, le hablaba muchas veces de distintas maneras. Dios le hablaba eso. En otros tiempos a través de nuestros padres, como acabo de enseñarle, o por medio de los profetas, como vemos aquí que ya salieron los profetas. Vean, entonces allá arriba los saludan, entonces de allá arriba estaban esos, vean, Elías y todo eso, y de aquí abajo estaba eso, Daniel, y bueno, esos que hemos visto. Vean, ahí lo están saludando, usted le hace un saludito allá a los profetas, eso lo saludaron, ¿listo? Arriba hubo la destrucción del reino de Israel. Eso fue en tiempos de ¿qué? De Isaías. Isaías vio cómo se llevaron allá a los profetas, o sea que Isaías era un profeta de esos, de los de arriba de Israel, y les decía a los de abajo, no les vaya a pasar lo mismo. Y a los de arriba se lo llevaron primero. A los de abajo, al cabo, Nabucodonosor también se los terminó llevando, ¿no? Entonces yo le hablaba eso a través de los profetas. Entonces usted ve aquí ahora en el dibujo de abajo que Jerusalén fue destruida ya por Nabucodonosor, el templo y todo. El destierro de Judá en Asiria, ya. ¿Dónde? Donde Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro, todo lo que hemos visto hasta ahí. ¿Listo? Fueron desterrados los de arriba y los de abajo, vean. Aquí los de abajo, también a Babilonia, vean, aquí los ve. Si los ve con cara de achantados todos, a vainas. Vean, ahí estaba Daniel y los tres amigos. Allá achantaditos se me los llevaron. Pero al cabo de 70 años, los judíos vuelven a la tierra prometida. Les da, bueno, Ciro firma el decreto a los 70 años. Realmente ellos no volvieron a los 70 años, se demoraron como otros 60 más. ¿Se acuerda que Nehemías
le dieron permiso a Nehemías de que de reconstruir el templo, el que era el copero del rey. Y usted lo ve aquí, edificación del segundo templo. Entonces lo reconstruye ¿quién? Nehemías con Esdras, vean ahí. Entonces le hablaba a la gente a través de ¿quién? De Nehemías, de Esdras. Ay, sí, del libro de Esther. Y después de eso, ¿qué viene? Vean, aquí está, ahí a su derecha. Esdras, Nehemías reconstruyeron la ciudad y el templo. Después vino Alejandro Magno, ya lo vimos. Y uno de esos profanaron el templo. ¿Y quién defendió al templo? Judas Macabeos, de los Macabeos, el apellido era Macabeos. Allá vimos que los Macabeos defendieron a quien lo que hizo Epífanes, Antioquio IV. ¿Se acuerda? Ese que profanó el templo. Después vinieron los romanos y destruyeron el segundo templo, este que hicieron Nehemías. Empezaron a destruirlo. Perdón, estos que estaban aquí, el Antioquio, el Epifanes lo está destruyendo. Y vino el famoso Pompeyo, que habla de la historia, que viene allá de parte de quién, de los romanos, y le quita el imperio a quiénes, a Alejandro Magno, que se lo había quitado aquí a quién, a los babilonios, hasta que llegamos al año 0. Y nace quién, Jesús. Vean, ahí nació Jesús. No le digo que lo salude porque él no es ya el divino 20. Ahí es simplemente para que supiéramos que nació el Señor Jesús. Y cuando nace él y tiene toda su obra, su ministerio y su obra redentora, la historia del mundo y de este pueblo cambia. Hay 2 eras, antes de Cristo y después de Cristo. Estamos en el 2021 después de Cristo. ¿Listo? Todo esto que hemos visto históricamente así de rapidez es para que usted entienda el primer versículo. Dios que muchas veces, mire todo lo que pasó. ¿Sabe cuántos años pasaron hasta Jesús? 2000 años desde Abraham hasta Jesús, 2000 años, 20 siglos. Mire, que Dios hablándole de muchas veces y de distintas maneras le habló al pueblo de Israel por medio de esos padres, de todos los que mencionamos, y de los profetas también. En ese tiempo, hasta que nació ¿quién? El Señor Jesús. Y él empieza su ministerio a la edad de 30 años. Y a partir de ahí, dice, versículo 2, la historia cambia. En estos días finales, y eso nos incluye hoy en día, en estos antes de la segunda venida, Dios nos ha hablado es por medio del Hijo. Ya no nos habla de muchas formas y de distintas maneras, ni con los patriarcas, ni nada, ni profetas, no. En estos días, a partir de Jesús, allá de donde vimos la historia cambia. Nos habla es por medio del Hijo y el Hijo es su palabra. Por eso esto hace un cambio radical y nosotros entendemos que el Nuevo Testamento explica al Antiguo y no puede coger uno por separado cosas del Antiguo que no se estén explicadas en el Nuevo, porque las puede torcer y darle la interpretación que no son. ¿Por qué razón, pastor? Por estos 2 versículos. Porque el primero dice que en otros tiempos, antes de eso, antes de Jesús, hablaba así. Ahora no. En estos días finales nos habla por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Y dijo Dios con él, dijo, y hagamos al hombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Heredero de todo. ¿Quién es el heredero de todo? Jesús. Nosotros somos coherederos, pero el heredero es él. O sea, él nos reparte de lo que le fue dado a él. No es que uno dice, ay, yo también soy heredero. No, coheredero. El heredero es Jesús y nos lo repartió entre nosotros. Y mediante el cual hizo el universo. Entonces usted ya entiende el segundo versículo. En estos días, ahorita, desde hace 2000 años que el Señor Jesús hizo la obra redentora allá en la cruz, nos habla por medio de él, de su Hijo. Y la mayoría está en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo había sombras de Jesús, teofanías, cristofanías, pero en a partir de ahí, ya nos habla es con la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que es Jesús.
explicando el antiguo y enseñándonos a crecer. Así que nosotros somos unos privilegiados. Ahora usted ya entiende, porque cuando alguien llega y le dice, ay, tuve un sueño, tuve una visión. No, cuidado, cuidado. Eso era para los patriarcas y en otros tiempos. Pero Pastor Pablo tuvo visiones y esto sí, pero para el ministerio. Igual que Pedro, para el ministerio, para los negocios de Dios. Eso es otra cosa. Pero no para su propia vida. No. Que otro dice, ay, el Señor me mostró anoche en un sueño, en una visión, que usted debería cerrar la iglesia, o que usted debería casarse con tal persona, o que usted debería separarse de tal. Salen con unas vainas rarísimas. Yo no. Sáquele estos dos versículos y dígale, no. Mire qué pena, eso no dice la palabra. Eso no dice la palabra. Y hoy estamos matando toda vaca sagrada. Y ahí está bien explicadita, hasta con matachitos y toda la cosa. Ahora, esos matachos yo los saqué de internet, ¿no? Yo no me voy a poner a hacer todo esto. ¿Por qué? Porque Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Él es el resplandor. Es Dios hecho carne. Entonces, Él es la imagen misma de lo que Dios es, Papito Dios. Él dijo, el Padre y yo uno somos. Y todo lo que me ha dado el Padre a mí, yo se los entrego a ustedes. Y te está hablando a ti y a mí. Porque Jesús es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Qué hizo Él? Purificó nuestros pecados porque Él se entregó, Él murió en la cruz, porque la paga del pecado es la muerte. Y eso se tiene que cumplir. Solo que en nuestro caso, quien pagó la muerte fue Jesús allá en la cruz. Y después que se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, el Señor Jesús. Ahora yo quiero que usted vea lo siguiente. Si nos regresamos un pedacito o un pedazote aquí, por ejemplo, antes de Abraham, cuando usted ve esto, usted se preguntará, ¿estuvo quién? Noé, ¿cierto? Entre los grandes ahí, que hizo el arca de Noé. ¿Quiénes estuvieron antes del arca de Noé? Adán y Eva. Adán y Eva pecaron y la embarraron. ¿Cuál fue su pecado? Porque yo quiero que usted vaya entendiendo lo siguiente. El pecado de ellos fue haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, escúcheme. Él dejó solo ese arbolito que era reservado para Dios. De hecho, ¿sabía usted que el árbol del conocimiento del bien y del mal representan los diezmos? Los diezmos es lo que es de Dios. La ofrenda es lo que se reparte a través de Dios para su iglesia, para su pueblo. Pero los diezmos son de Él. ¿Sabía eso? Eso es lo que es reservado para Él. Para Él. Ese era el árbol del bien y del mal. Pero no le voy a hablar de diezmos, sino del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué pasó? Que Adán y Eva aprendieron a conocer lo malo también. Tenían todo lo bueno y no necesitaban que nadie se los explicara, todo era bueno. Pero cuando aprendieron a conocer también lo malo. Y eso estaba reservado para Dios nada más. Que Dios supiera lo que era bueno y malo, pero no para el hombre. Y entonces el hombre supo lo malo. Y usted sabe lo que es borrarle de la cabeza a alguien cuando aprende algo malo. Aprender las cosas buenas no es difícil. Y borrarlas tampoco se borran fácilmente, pero las malas no. Por ejemplo, la mentira, el engaño, eso es difícil de quitárselo a una persona. Se demora, es que es una mentirita, es que es un engañito. Inclusive, hasta le cantan a Dios y todo el mundo dice, ay, vean, y consagrado, no, ninguno. Y tienen sus engaños, sus mentiras, sus cosas. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Porque al hombre lo malo es muy difícil de borrar, le quita mucho tiempo. Entonces la pregunta del millón es,
¿Por qué en lugar de haber mandado a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Josué, a Moisés, a Daniel, a los jueces, a todo el mundo, a los profetas, no mandó de una vez a Jesucristo? ¿Por qué no lo mandó de una vez? Tuvo que pasar esto de Abraham, Isaac, Jacob, todos los que han mencionado. Porque borrar del ser humano lo malo en su mente es muy complicado. Y Dios lo hizo por etapas y empezó con Abraham y empezó a quitarle las costumbres. Con Abraham las costumbres que habían en Ur de los Caldeos, sacrificar a los hijos mayores y enseñarle que el verdadero sacrificio era de animales que cubrían el pecado, no de personas y no del hijo mayor, de animales. Y entre esos era el cordero. Y le empezó a enseñar eso del cordero. Y tuvo a Isaac dándole a entender que había un hijo de la promesa y ese representaba a Jesús, que es el legítimo. Y allá en el monte moría donde lo iba a sacrificar Isaac, allá fue donde crucificaron a Jesús, que se llamó después, siglos después, el monte Gólgota, allá en el Gólgota, en el monte de Sión, en el mismo sitio donde iba a sacrificar a Isaac, a clavarle el cuchillo, en ese mismo sitio clavaron la cruz donde estaba el Señor Jesús. Increíble. Y escogió a la nación de Israel, la que está ahí, para enseñarles ya a vivir en comunidad como hermanos. O sea, él quería enseñarles lo que empezaría a ser el concepto de una iglesia, de hermandad, y va enseñándoles a borrar lo malo para establecer lo bueno. Por eso es la razón de todos esos de a pedacitos. Cuando van a Egipto a enseñarles que ya se están acostumbrando a la vida fácil, que le pido a Dios y Dios es mi sirviente y yo le... No, venga, y terminan de esclavos. Entonces Dios libera a su pueblo y le cambia la mentalidad y le dice, no tenga mentalidad esclavo a través de Moisés. Y pasa todo esto. Al final usted vio, allí en los matachitos, al final usted vio que todo esto se demoró hasta que llegó, ¿qué? Jesús. Pasaron por un montón de circunstancias, iban, venían, tratando de borrarles lo malo. Y así lo hacían, así de a pedacitos. Hasta que les dijo, ahora les voy a dar la mayor explicación. Y la mayor explicación se las voy a dar en una persona, para enseñarles a todos ustedes, desde Abraham hasta Jesús, hasta que nació el Jesús, es decir, hasta allá, hasta Malaquías, que sí se puede borrar lo malo y que una persona puede vivir en lo bueno, pensando en los demás, amando a los demás, viviendo por los demás y entregando su vida por los demás. Y dijo, todos esos pecados desde Adán y Eva, se los voy a borrar con mi hijo Jesús. Él rompe esa historia y voy a demostrarles que un hombre en condición de hombre, sí puede hacer lo que desde Abraham les he tratado de borrar de la cabeza. Y viene mi hijo Jesús, voy a mandar a mi propio hijo a demostrarles que sí se puede y que él va a llevar sobre su cuerpo todos sus pecados para que usted cambie su manera de pensar y volvamos a estar como al principio. Por eso lo peor que usted puede hacer es mandar a la gente otra vez a volver a comer del bien y del mal. Jesús cambió la historia. Y ahora en estos tiempos, entonces ahora usted entiende el segundo versículo con mayor potencia. En estos días no ha hablado por medio del Hijo, Él nos habla es por medio del Hijo, porque es el ejemplo en todo. Verso 3, y entiende usted ese versículo, Él es el resplandor de la gloria de Papito Dios. Es la misma imagen de Él. Él es quien sustenta todo con su poder. Él nos volvió a la condición del comienzo. Es decir, a la condición desde que antes de Adán y Eva cogieran de ese árbol. En esa condición nos volvió. Como para que nosotros dejemos perder eso. Por eso hay que vivir esta vida nuevo testamentaria. Claro, esto explica todo el Antiguo Testamento. Y esto es muy pasado, muy recontrapasado. Cuando uno entiende esto, dice, Señor Santo, lo que tú has hecho, todo el tiempo que te gastaste y entregaste a tu Hijo, Papito Dios, para salvarnos de qué, de toda esta podredumbre que había pasado desde el conocimiento, el bien y el mal, para que nosotros hoy en día la embarremos y no tengamos en cuenta lo que dice
el Hijo de Dios. ¿Que se llama quién? Jesucristo. ¿Y quién es? El Hijo del Dios viviente, del cual usted y yo entendemos que cambió su vida y la mía hace 2000 años, y la historia de la humanidad, cuando uno lo entiende perfectamente y cambia su estado y entiende su posición como hijo. Ahora soy un hijo de Dios, juntamente coheredero con él, de todas las promesas que Papito Dios desde el comienzo tenía para toda la humanidad. Y cuando usted entiende eso, le da gracias a